Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de nuevo, sobre los fármacos GLP-1 y las sorpresas que nos están dando a los médicos en cuanto a múltiples patologías, ¿vale? Sabéis que estos fármacos se desarrollan originalmente para el tratamiento de la diabetes, pero que llevan autorizados entre 2 y 3 años para también la pérdida de peso. Entonces, bueno, hay algunas patologías o algunas circunstancias médicas que no se tenía pensado que tuvieran ninguna relación, pero se está viendo en los últimos años que realmente esto es así, ¿de acuerdo? Entonces se ha realizado múltiples ensayos clínicos y sobre todo metaanálisis, que se llama, es decir, aquellos ensayos clínicos en los que se recogían pues todos los datos de salud de un paciente, ¿vale? Y que originalmente se utilizaron para su autorización, o bien para la diabetes o bien para la pérdida de peso. Pues claro, en esos estudios, en parte para ver, por ejemplo, los efectos secundarios que pueda haber, pues se hace una historia clínica de los pacientes muy exhaustiva, con todos los antecedentes, todos los factores de riesgo, el peso de inicio, el peso de final, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego, de manera retrospectiva, es decir, yo he sacado el fármaco para tratar la diabetes, y entonces originalmente miré y me interesaba del estudio los resultados que se obtenían a nivel del control metabólico, a nivel de la hemoglobina glicosilada, los niveles de azúcar en sangre, el tema del peso, etcétera, etcétera. Pero luego esos estudios, como recopilan de entrada una enorme cantidad de datos, se pueden utilizar para, recopilando varios de ellos, pues decir, vale, aquí se recogía, por ejemplo, si habían tenido antecedentes de enfermedad mental, o de adicciones, o de utilización de tabaco, o de alcohol, etcétera. Se había mirado a ver si los riñones funcionaban bien, si el hígado funcionaba bien. Pues si todo eso estaba detallado en la historia clínica, se pueden hacer análisis retrospectivos buscando nuevas cosas que puedan mejorar. Entonces, en este año 2025 y principios del 26 han salido los resultados de varios metaanálisis que son súper interesantes. En primer lugar, voy a hablar del tema de la neuroprotección. Se sabe obviamente que la hormona GLP viaja al cerebro, porque es ahí donde influyen los centros de saciedad, ¿vale? Entonces esto está claro, y los fármacos GLP-1 obviamente, parte de su efecto, aparte de tener efecto a nivel del sistema digestivo, pues van al cerebro. La cuestión es, ¿qué hacen allí, en el cerebro? Pues se ha visto dos efectos a nivel del sistema nervioso central que pueden ser muy reveladores. Uno es su efecto de neuroprotección frente a enfermedades degenerativas, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. No se ha visto una reducción enorme en las tasas de enfermedad de Parkinson o en la enfermedad de Alzheimer, pero sí se ha visto que aquellos pacientes, por ejemplo, que fueran originalmente diabéticos y se estaba evaluando el uso de estos fármacos para la diabetes, pues a lo mejor tenían una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson en estadios iniciales, y lo que se ha visto es que la progresión de la enfermedad es más lenta en estos pacientes, en los fármacos que han utilizado GLP-1 para tratar su diabetes, comparándolo con otros diabéticos que a lo mejor han utilizado otro tipo de medicamentos antidiabéticos o insulina. Luego entonces está claro que estos fármacos pueden tener un efecto protector, y sin duda ahora lo que se hace es, una vez tienes, digamos, estas pistas a nivel retrospectivo, entonces ya se elabora normalmente un nuevo ensayo clínico directamente ya dirigido a evaluar el efecto sobre estas enfermedades, sobre enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y de tal manera que tomemos datos hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque siempre el análisis de datos retrospectivos puedes tener algún tipo de sesgo o algún tipo de interés, o puede no estar bien seleccionado los pacientes. Entonces la idea ahora seguramente será realizar ensayos clínicos directamente para aquellos enfermos de Alzheimer o de Parkinson en etapas muy iniciales, e incluso a lo mejor que no tengan sobrepeso, el administrarles estos fármacos con la intención de enlentecer la progresión de la enfermedad. Esto es algo totalmente fabuloso, porque, como sabéis, los fármacos específicos que han salido últimamente para, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, algunos pues se autorizaron, pero luego hubo que retirarlos porque daban inflamación cerebral, en fin, un poco rollo, un poco mal, porque no había mucha alternativa. También, hablando del tema del sistema nervioso central, podemos hablar del tratamiento de adicciones. Adicciones generalmente quizá no a drogas, que ahora igual se va a trabajar en el uso de adicciones, digamos, de drogas duras, cocaína, heroína, etcétera. Pero me estoy refiriendo en concreto a algo que en la población general, a drogas que sí que toma mucha población, que es el alcohol y el tabaco. Y lo que experimentan muchos pacientes, o experimentamos muchos pacientes en primera persona, es que resulta mucho más sencillo abandonar esos hábitos
cuando estás tomando estos fármacos. Directamente el alcohol no apetece, o apetece un poco, o te apetece una cerveza, pero no 4. Entonces lo que se ha visto es que esto es algo muy común y además es algo que describen los pacientes como, sobre todo en foros de Reddit o donde los busques, foros de pacientes, pues lo describen como algo muy novedoso para ellos. Es decir, que ellos a lo mejor quizá no eran alcohólicos, pero sí sabían que tomaban 4 o 5 bebidas alcohólicas al día, 4 unidades de alcohol al día, que eso básicamente es pues eso, 3-4 cervezas diarias. Y con estos fármacos, pues con una es suficiente, incluso saliendo con amigos, etcétera, pues se toman una, les está muy buena, pero no les apetece más, ¿de acuerdo? Y con el tabaco exactamente lo mismo. De nuevo, sin duda se harán ensayos clínicos a propósito para evaluar esta relación. En cuanto al ámbito del sistema cardiovascular y renal, se ha visto que se reduce un 20% el porcentaje de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Ojo, evidentemente lo que se compara son grupos similares que tengan factores de riesgo similar, por ejemplo, que tengan diabetes y que tengan sobrepeso. Entonces tú, por ejemplo, dices, vale, pues lo que voy a hacer es tratarlos y voy a comparar con pacientes, por ejemplo, que hayan perdido el peso mediante un bypass gástrico o mediante un balón gástrico o mediante una manga gástrica. Y lo que se ve es que en estos pacientes hay un 20% extra de bajada del riesgo de un infarto que no se explica solo por la pérdida de peso. Porque claro, lo fácil es decir, no, claro, como adelgazan, pues claramente por eso tienen menos infartos, ¿no? O por eso tienen menos ACV. Pues parece ser que no, que desde luego que no solo es por eso, sino que sin duda es por un efecto antiinflamatorio directo a nivel de las arterias, donde se produce la patología de la arteriosclerosis. A nivel renal también se ha visto un efecto muy importante a la hora de retrasar la progresión de la enfermedad renal, ¿vale? ¿Y por qué es relevante? Pues porque el grupo control de diabéticos se sabe que por el hecho de tener una diabetes mal controlada, casi invariablemente los pacientes acaban con una insuficiencia renal, ¿vale? Porque el excesivo azúcar en sangre, digamos, sobrecarga los filtros que hay en el riñón, ¿vale? Y eso provoca un daño a largo plazo inevitable cuando uno tiene una diabetes mal controlada y los pacientes diabéticos suelen acabar en diálisis. Dicho de otro modo, muchos pacientes que están en diálisis han sido diabéticos. Y por eso es muy relevante, porque hay un grupo de pacientes en los estudios ya desarrollados para el tratamiento de la diabetes que obviamente, digamos, estaba hecho casi a propósito. Uno de los eventos que se mide es el daño renal. Y lo que se ve es que los pacientes diabéticos tratados con estos fármacos presentan menos o una evolución más tardía hacia la diálisis que aquellos que están tratados de su diabetes con otro tipo de fármacos, por ejemplo insulina o por ejemplo antidiabéticos orales que no sean GLP-1. Por lo tanto es fantástico. En cuanto al hígado graso o MASH, el hígado graso básicamente es una acumulación patológica de tejido adiposo en el hígado, ¿vale? Porque uno puede estar gordito pero no acumular mucha grasa en el hígado. Pero por otro lado existe lo que se llama el hígado graso no alcohólico. ¿Qué quiere decir? Se sabe que un paciente que tiene alcoholismo va a acumular un exceso de grasa en su hígado y eso puede degenerar finalmente en una cirrosis. El MASH es la acumulación de esa grasa y posteriormente evolución a un tejido fibroso en el hígado que básicamente acaba también desembocando en cirrosis, pero no derivada del alcohol, ¿vale? Pues lo que se ha visto es que la progresión o la presencia o los datos que se encuentran a nivel de la elastografía del hígado, la elastografía básicamente que hace es como vibrar el hígado y evalúas, digamos, cuánto se mueve. Es como si dijeras un flan y ves que cimbrea, ¿vale? Que cuando tú la agitas, pues el flan se mueve, pues de alguna manera la manera de ver cómo de elástico es el hígado es algo parecido, ¿vale? Lo que se induce es como unas ondas de ultrasonido que producen una vibración en el tejido hepático y lo que se evalúa es cómo de elástico o cómo de flexible es ese hígado. Pues lo que se ha visto es que el hígado graso también mejora claramente con el uso de estos fármacos. Yendo ya cosas a muy recientes, del año prácticamente 2026 publicadas, tenemos el efecto sobre la apnea del sueño, ¿vale? La apnea del sueño básicamente es que te quedas dormido y cuando estás en la fase profunda del sueño, pues tú dejas de respirar. Y dejas de respirar a veces es porque, digamos, el ralentí del cerebro, en el momento que tiene algún tipo de impedimento para poder respirar profundamente, pues digamos, dejas de respirar, como que el motor se para.
y solamente se vuelve a respirar cuando los niveles de CO2 estimulan un centro en el cerebro que provoca un micro despertar, es decir, que aunque tú no eres consciente de que te has despertado, pero realmente sí lo has hecho a nivel de las ondas cerebrales. Eso afecta muchísimo a nivel del descanso, produce mucha somnolencia diurna y está también asociado con un incrementado riesgo de infartos, etcétera, etcétera, porque ese estrés continuo, digamos que el cuerpo no termina de descansar correctamente por estas pausas en la respiración, pues es algo relevante, ¿vale? No solamente que ronques y despiertes a tu pareja, sino que lo más relevante es su relación con problemas potencialmente serios. Entonces lo que se ha visto es que estos fármacos reducen mucho los episodios de apnea y no se explica solo por la pérdida de peso, ¿vale? Porque se piensa que alguien que está muy gordito pues tiene sus vías respiratorias, digamos, como muy cerraditas, hay mucha presión intraabdominal cuando uno está obeso y eso dificulta ese ralentí de la respiración, ¿vale? Pero lo que se ve es que independientemente de la bajada de peso, disminuyen las apneas del sueño, incluso llegando muchos pacientes a poder dejar la máquina que tienen de manera ambulatoria, que es como una máscara muy incómoda que se ponen por la noche y que para lo que sirve es para que cuando detecta que no respiras, ella sola empuja el aire de tal manera que no llegues a despertarte. Aunque parezca paradójico y parezca muy incómodo, realmente este es el tratamiento estándar de la apnea del sueño importante, ¿vale? Y de hecho se utiliza porque se sabe que reduce el riesgo cardiovascular, ¿vale? No solamente porque evites ronquidos o porque descanses mejor. Y por último quería hacer referencia a uno que es absolutamente muy curioso, que es un estudio que relaciona la menor tasa de fracturas vertebrales en pacientes. Y diréis, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que esquían menos? Porque para romperse la vértebra. Pues no. Las vértebras, que son los huesos obviamente que están en la columna y que soportan el peso de toda nuestra parte superior, son huesos que tienen tendencia, sobre todo con el paso de los años, a chafarse. Lo que se llaman es digamos, fracturas por aplastamiento, es decir, que la vértebra sana tiene una forma así como un cuadradito, pero con el paso de los años pues se produce una fractura a su nivel interno y se quedan más bajitas. Por eso los viejos son más bajitos, ¿vale? Todos, conforme vamos avanzando la edad, vamos perdiendo algo de altura y esto tiene que ver, digamos, con el amortiguador que hay entre cada vértebra, que cada vez es más estrechito o puede ser más estrechito, pero también porque el espesor, digamos, de esas vértebras, pues puede irse reduciendo, pero no es un hueso, no es una goma. Si se reduce es porque básicamente se ha partido, se ha fracturado y es como que colapsan, ¿vale? Bueno, pues, y además se pensaba inicialmente, o muchos detractores de estos fármacos, imagino que hasta ahora, que ya dejarán de decirlo, lo que decían era que, vale, con estos fármacos pierdes mucha masa muscular y mucha masa ósea. ¿Por qué? Pues porque en todos los procesos de pérdida de peso, lo que se había visto, normalmente estudiando pacientes con inanición o pacientes que habían estado con pérdidas de peso muy importantes, por ejemplo, por un bypass gástrico o cosas así, pues que tenían fracturas vertebrales. De hecho, por eso, cuando a uno le hacen un bypass gástrico, pues le mandan vitaminas porque deja de absorberlas a nivel del tubo digestivo, pero también prácticamente de manera sistemática se le dan suplementos de calcio y de vitamina D a los pacientes de bypass gástrico. ¿Por qué? Pues porque se sabe que esa pérdida rápida de peso invariablemente produce una pérdida de masa ósea. Entonces se pensaba que estos fármacos, si te hacen perder 40-50 kilos, pues evidentemente se estudiará y seguro que hay muchas más fracturas vertebrales porque con los GLP-1 hasta ahora no hay ninguna guía clínica que recomendara el tema de calcio, el tema de vitamina D, etcétera, etcétera. ¡Oh, sorpresa! Sin esos suplementos, sin necesidad de esos suplementos, se ha visto que estos huesos no se rompen, que la tasa de fracturas vertebrales entre estos pacientes es menor que en el grupo control que utilizan que han tenido pérdida de peso por otros métodos. Parece ser que los propios osteoblastos, es decir, las celulitas encargadas de formar hueso, deben tener algún receptor GLP-1 y parece ser que en la última investigación así se confirma que hay receptores GLP-1 en el propio hueso, de tal manera que cuando tú tomas estos fármacos, no solo no pierdes hueso, sino incluso que ganas hueso, de tal manera que tienes menos problemas de fracturas vertebrales. Como digo, la verdad es que estos fármacos no dejan de sorprender, y aunque uno pueda decir que estamos lanzando hipótesis a diestro y siniestro, tengo que decir que esto se hace con muchísimos fármacos, es decir, las empresas farmacéuticas, cuando sacan un fármaco al mercado,
pues parte de su trabajo es decir, vale, pues yo ya tengo, por ejemplo, un fármaco para la hipertensión, por ejemplo. Pues parte de su desempeño es decir, vale, yo ya gano pasta con el tema del tratamiento de la hipertensión, pero tengo que ver si podría utilizarse para otras cosas. Entonces, por ejemplo, los fármacos para algunos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son fármacos que se utilizan para la hipertensión, pues se hicieron luego, después de ser autorizados para la hipertensión, pues se vio que podían tener un factor protector a nivel de el efecto de la hipertensión sobre el riñón, independiente de la bajada de la tensión arterial, y por lo tanto, pues son fármacos totalmente recomendados en general para proteger el riñón en un paciente hipertenso. Obviamente, en el primer estudio lo que miras es, vale, yo solamente lo voy a dar para la hipertensión, pero luego miro a ver si sirve para otras cosas y de esa manera autorizo a mi fármaco quizás para pacientes que aún sin ser hipertensos, si quiero proteger el riñón, pues le puedo valorar darle los inhibidores de enzima de la enzima convertidora de angiotensina. O, por ejemplo, pues no se deben desechar o desdeñar los efectos secundarios o paradójicos que uno no espera. Yo siempre digo que la historia de la Viagra, por ejemplo, es un ejemplo claro a este respecto. El sildenafilo es un fármaco originalmente desarrollado para tratar la hipertensión pulmonar, ¿vale? Que es una enfermedad, digamos, que estaba huérfana y que relativamente sigue estándolo, y que básicamente lo que se estaba buscando era un vasodilatador arterial de las arterias pulmonares. Básicamente en la fibrosis pulmonar y en otras entidades similares, el flujo de la sangre a través del pulmón, digamos que está estropeado, está taponado, y eso provoca en el circuito pulmonar de la circulación que se aumente la presión y puede provocar lo que se llama una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces y básicamente pues son fármacos que tenían mal tratamiento, mal pronóstico y estaban buscando pues fármacos para esto. Y entonces cuando acaba el ensayo clínico, pues lo típico es que vale, pues vamos a probarlo en enfermos con, como os digo, enfermos crónicos, que no tienen mucha actividad, que se ahogan con facilidad, que no pueden hacer gran ejercicio. Y bueno, pues cuando empiezas con un ensayo clínico, coges a pacientes con esa patología y les das el fármaco. Y lo que ves es que a los pacientes varones pues no querían devolver el fármaco. Y claro, pues es algo curioso porque normalmente cuando tú estás en una empresa farmacéutica y empiezas con un tratamiento, lo que buscas son efectos secundarios, y lo que veían era que los pacientes decían, bueno, ¿y estas pastillas cuando salen al mercado? Y no puedo seguir con ellas, yo las quiero tener. Y claro, estos dijeron, pero bueno, ¿pero por qué ocurre esto? Porque usted me está pidiendo continuar con este tratamiento que ha notado usted. Y le dice, y a lo mejor decían, pues mire que yo llevaba 2 años sin tener relaciones con mi señora porque estaba tan fatigado, tan mal, que en fin, que no funcionaba el tema. Y ahora, efectivamente, me ha mejorado el tema de la respiración y puedo tener actividad física, puedo caminar, puedo subir escaleras, pero no solo eso, sino que es que ahora cuando estoy acompañado de mi señora y mi señora se quita la ropa, pues de pronto mi aparatito se pone a funcionar cuando hacía mucho tiempo que esto no ocurría. Y evidentemente, pues la empresa farmacéutica hizo un ensayo clínico aparte con pacientes con impotencia y dijo, bueno, vamos a ver si funciona para pacientes que tengan impotencia y que les mejore su función sexual. Fue así y desde entonces le ponen color azul y tenemos la Viagra. Y por otro lado tenemos sildenafilo o medicamentos similares para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Pero los fármacos básicamente son los mismos. De hecho, algún médico ha tenido serios problemas por robar el fármaco para la hipertensión pulmonar, pero que no lo utilizaba obviamente para la hipertensión pulmonar, sino en determinadas fiestas con señoritas. Bueno, ya ha finalizado el chascarrillo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Por favor, poned sugerencias, preguntas en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.